Bueno, queridos hermanos, ha llegado el momento de ser capacitados en esta hermosa mañana. Tome su papel, su lápiz. Ayer dio inicio el pastor Jonathan Rodríguez con el tema de preparar sermones y también luego del pastor Jonathan seguirá el pastor Wagner Vargas. Así que son 6 días de preparación. Aquí al 6º día ya tenemos capacitados a todos para hacer sermones y hacer campaña, ¿verdad? Que sí, pastor Rodríguez. Así que, pastor, el tiempo para usted, que Dios lo dirija. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, pastor. Así es. La idea es en estos 6 días podamos estar con este proceso en cuanto a al diseño, el trabajo de los sectores y la parte de la exposición también de los mismos elementos importantísimos. Ahí disculpen, pero creo que el Bluetooth es el que está causando la interferencia. El Bluetooth de los audífonos. Sí, me parece que es el audífono Bluetooth. Si pudiese tal vez reemplazarlo con el micrófono de la computadora o del dispositivo, creo que se oiría mejor. A ver si me escuchan, ahora sí. Súper bien. Ahora sí. Ok, perfecto. Bien. Excelente. Muy bien, entonces... Que sabe, vio. Ok, entonces les mencionaba que esa es la idea de poder trabajar en esa línea y entonces poder mejorar grandemente en la presentación de la hermosa, preciosa e importante palabra de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y para la vida de las personas que asisten a nuestros diferentes encuentros y momentos de culto o de campaña. Muy bien, vamos entonces a orar brevemente para continuar con el tema y poder entonces seguir analizando estos elementos importantes en la confección de los sermones. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre que estás en el cielo, bendito, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana por cada una de las personas que están acá.
tenemos 153 dispositivos y hay varios hermanos, hermanas que están acá con nosotros. Primero que todo, adorándote, escuchando tu palabra y ahora con el deseo de encontrar herramientas que les ayude en la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para poder transmitir este tema de la mejor manera posible y ser bendecidos a través de esta temática. Pedimos esto y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, mencionábamos ayer entonces la importancia de la predicación y que en algunos elementos o en algunos aspectos pues se ha dejado de lado o se le ha restado, minimizado el tiempo a la predicación. Pues esto no quiere decir que tampoco nos vamos a abusar del tiempo. Hay que ser también consecuentes, no podemos agarrar y decir, bueno, vamos a tener un sermón y convertirlo en lo que no es un sermón, que a veces ya parecen seminarios. Cuando entendemos la palabra sermón, tiene una estructura y generalmente su prolongación va a rondar entre los 30 a los 40 minutos aproximadamente. Eso sería un sermón. No nos vamos a exceder ya porque entonces entraríamos en otro tipo de enseñanza. Ya no lo categorizamos ya como un sermón, sino ya más bien vendría a ser como un seminario o algo más amplio. Y acá es donde nosotros tenemos que también ser consecuentes y por eso utilizar bien las herramientas que tenemos a disposición para que el sermón tenga lo que se requiere, o sea, que tenga sustento bíblico, los 4 elementos que mencionamos ayer, que tenga sustento bíblico, que esté basado en la verdad y que guíe a las personas en el proceso y camino de la salvación. Ese debe ser el objetivo. Y por eso comenzamos a hablar ayer de la importancia de la exégesis en este proceso, para que nosotros podamos sacar el mayor beneficio del estudio de la palabra de Dios y podamos así confeccionar un tema que tenga un buen sustento, que tenga un buen objetivo y que entonces podamos ser claros y podamos entonces presentar correctamente la palabra de Dios. Entonces ayer terminamos hablando sobre estos 3 elementos que son indispensables tener en cuenta a la hora de la confección de los sermones y que por lo tanto se hace importantísimo poder utilizar esta herramienta llamada exégesis. Hablamos entonces de la dificultad de los idiomas, ¿verdad?, originales, el hebreo, arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Entonces, ya esto se convierte en un elemento que debe ser considerado y que debemos utilizar de la mejor manera posible. Los aspectos culturales, cómo se dio el proceso de la transmisión del mensaje bíblico en el momento que se dio, y los contextos históricos y literarios, ¿verdad? Cómo esto también influye en el mensaje bíblico en el momento en el que fue dado por Dios, dado por los profetas, los hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, continuamos hablando un poquito sobre algunos métodos de interpretación que existen en el manejo, ¿no?, de lo que es la predicación. Tenemos estos métodos, tenemos
Voy a hablarles de 3 en específico. ¿Por qué? Porque el método que tú utilices va a poder guiar o dirigir la forma en la que tú vas a presentar la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque existen métodos que se desvían completamente de, de lo que debe de ser una buena predicación, ¿verdad? Por ejemplo, está este método alegórico y dice que no extrae el significado original del autor, sino que introduce la interpretación. Todo lo que el intérprete se pueda imaginar. Este método es inapropiado en el contexto bíblico, no cabe el uso de este método. Sin embargo, lamentablemente, muchas personas en muchas denominaciones utilizan el método alegórico y toman un pasaje y hablan un montón de cosas que no tienen el sustento, que no tienen los elementos claves, que el pasaje no dice nada, todo es imaginativo. El predicador está utilizando un pasaje y poniendo cosas de un lado, de otro, creando a veces una historia, creando a veces elementos o colocándole a la palabra de Dios elementos que no están allí implícitos en el pasaje. Entonces, tenemos que tener cuidado con el empleo de este método alegórico para no caer en este tipo de errores. Tenemos también el método histórico crítico. Este método también se vuelve un poco difícil o complicado porque más que todo se basa en la crítica textual, en la crítica literaria, en la crítica de los géneros, en la crítica de la redacción. O sea, por ejemplo, en cuanto a la crítica de los géneros, podríamos decir que este método histórico crítico lo que hace es, como por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Génesis? Nosotros sabemos que es el mismo Moisés, ¿verdad? El que escribe Génesis. Sin embargo, según el método histórico crítico, puede ser que hubiera otro autor también, al igual que lo hubo en la confección de los libros de Job y muchos, o sea, se critica, se le buscan muchas aristas a las variantes que existen en la composición de los pasajes bíblicos y entonces también tiende a distorsionar el mensaje que se va a expresar. O se crean muchas dudas en relación a la palabra de Dios. El otro método que existe, y es un método muy fiable, básicamente es el que utilizamos en la iglesia, es un método muy bueno, método histórico bíblico o bíblico gramatical. O sea, consiste en conseguir el mismo significado que los escritores quisieron dar. Vamos a basarnos en aquellos elementos que dieron origen a la reforma, ¿no? La sola escritura y la tota escritura, porque es así como funciona en realidad el mensaje bíblico. Es así donde vamos a poder realmente utilizar la palabra de Dios de buena manera en la predicación. Entonces, este método histórico bíblico, o sea, utilizando todos los elementos que conlleva la composición bíblica a nivel histórico, pero también el análisis gramatical de los pasajes, o sea, cómo, cuándo, por qué, dónde, todas esas preguntas deben de ser evaluadas en el mensaje o en el pasaje que usted va a presentar de la palabra, ¿verdad? Entonces, este método es muy seguro, es muy efectivo y nos ayuda a tener una buena dirección en la predicación.
En cuanto a las traducciones, hay mucho que se debate en relación a las traducciones y versiones de la Biblia. Es necesario entender que las escrituras, por ello, es importante una traducción fidedigna. Y quiero presentarles que nosotros tenemos diferentes tipos de traducciones. Tenemos las conocidas traducciones formales, las traducciones dinámicas y las paráfrasis. En este sentido, o sea, se catalogan las diferentes traducciones bíblicas, por lo menos en esos tres grandes grupos. ¿Qué características tiene cada una? Bueno, las traducciones formales son traducciones fieles a los escritos originales. O sea, estamos hablando de una traducción bastante fiel, de una traducción que es bastante confiable. Recordemos que en sí toda traducción tiene sus diferentes problemitas, ¿verdad? Porque estamos hablando de una traducción y más cuando estamos hablando de la traducción de idiomas con demasiado significado en palabras, como lo son el hebreo, el griego, aunque el arameo hay poco, pero también tiene mucha significancia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la elección de las traducciones para que estas traducciones pues traten de ser lo más claras y lo más fieles al pasaje original. Las traducciones dinámicas son traducciones de una mayor comprensión. Las formales tienden a ser un poquito más digamos, usan palabras más complicaditas, digámoslo así, de entender, ¿verdad? Porque se basan un poquito más, son más fieles al original. Las traducciones dinámicas son un poquito más comprensibles, utilizan lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? Más relacionado o más contemporáneo. Y las paráfrasis son más libres respecto al original, o sea, ya utilizan aspectos muy específicos de una lengua y ya a veces se distancia un poquito del sentido original que el autor o la palabra de Dios busca que nosotros tengamos en cuanto a la interpretación o el concepto dado en el pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces, también en la hora de la elección de las traducciones tenemos que ser analíticos, ¿verdad? Eso es parte de la exégesis, cómo usted está eligiendo una versión, una traducción para poder presentar el mensaje. Elementos entonces que deben de ser considerados para elegir una buena versión bíblica. Número uno, una traducción con lenguaje actual, o sea, que realmente baje aquellos conceptos históricos y gramaticales a nuestro tiempo, que podamos nosotros comprender, o sea, que no sea completamente con arcaísmos, ¿verdad? Porque hay traducciones que ya utilizan a veces unas palabras muy antiguas que nuevas generaciones tal vez no van a entender, pero entonces tener una traducción con un lenguaje contemporáneo que sea entendible, pero que no se aleje de una buena interpretación y que no se aleje hacia el elemento de la paráfrasis, ¿verdad? Que a veces ya ahí se puede caer en algunos errores de interpretación. El otro es una traducción basada en los textos hebreo y griego. O sea, que estas Biblias verdaderamente tengan un buen respaldo en cuanto al grupo que trabajó en la preparación de esta traducción. Ahí, lamentablemente, sabemos de algunas traducciones donde las personas que trabajaron en la traducción pues no tienen la experticia y el dominio el dominio profundo de estos idiomas
y por esto, pues, lamentablemente, hemos visto algunas traducciones demasiado alejadas del enfoque, ¿cómo se llama? Bíblico, e incluso introduciendo dentro de esa traducción algunos errores crasos, donde incluso se minimiza la personalidad y la divinidad de Cristo, del Espíritu Santo y demás elementos que a veces encontramos en una traducción, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado. Hay que revisar siempre quiénes son las casas editoras de esas Biblias y buscar un poquito de parte de lo que lleva a la investigación bíblica, ¿verdad? O sea, la exégesis, todos esos elementos deben ser analizados para que podamos nosotros entonces traer y poder pararnos al frente de nuestros púlpitos y decir, hoy voy a presentar la palabra de Dios. Otro elemento es una traducción realizada por un comité y no por un solo autor o denominación, ¿verdad? Nosotros no creemos en traducciones denominacionales. Es bueno tener nosotros Biblias que estén avaladas por un comité serio y no por una sola persona o una denominación, ¿verdad? Porque allí lamentablemente, como mencionaba, pues se dan a veces traducciones que van sesgando el contexto original para poder llegar a sustentar la posición o la creencia que aquella denominación puede tener en relación a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Algunas versiones que pueden ser recomendadas porque tienen estos elementos, ¿verdad?, que acabo de mencionar. Nueva Versión Internacional es una Biblia que tiene una traducción actualizada, bastante actualizada, pero es muy formal y que también cuenta con un buen grupo de trabajo profesionales en cuanto a la traducción. Biblia, lenguaje actual, que es una Biblia que pues es bastante contemporánea, que tiene un lenguaje pues bastante actualizado, como lo dice, ¿verdad?, la misma versión, pero que también tiene un buen trabajo en cuanto a la traducción. La Biblia de Jerusalén, una Biblia con bastante tiempito de circular, un poquito no tan actualizado en cuanto a la traducción, pero sí muy fiel al pasaje griego, hebreo y los pasajes en arameo. Y la Reina Valera 95, que a pesar de que en algún momento por allí algunos tendieron a tirar algunas críticas, se han analizado, se han visto y se ha comprobado que es una buena versión y que tiene pues también muy buenos elementos en cuanto a su traducción, ¿verdad? Entonces, por aquí hay otras más, pero pues, cuestión de tiempo, pues no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí tener en consideración que a la hora de buscar y utilizar las traducciones, usted debe considerar esos elementos. Premisas importantes para llevar a cabo la exégesis. Número 1, la Biblia sola es el criterio final y más elevado de la verdad. Esto no lo podemos sacar de la realidad a la hora de presentar la palabra de Dios. Usted debe de basar su enseñanza única y exclusivamente en la Biblia, de principio a fin. Su mensaje debe de tener este sustento y este respaldo, porque de lo contrario estaremos errando en el objetivo, ¿verdad? La totalidad de las escrituras, no podemos agarrar un pasaje y aislarlo de toda la verdad que se encuentra alrededor de las escrituras. Usted, por eso Isaías dice, ¿verdad?, la ley, el testimonio, si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Y en cuanto a esto, debemos considerar la totalidad, la generalidad de toda la escritura para poder presentar una temática, no dejando de lado
los aspectos medulares de la palabra de Dios y entonces no distorsionar. Hay que utilizar toda la escritura. La analogía o armonía de las escrituras, ¿verdad? O sea, que si en algún pasaje dice algo y usted comienza a ver como que en otro pasaje decía algo diferente, usted tiene que lograr a través de su investigación llegar a armonizar esos elementos que usted está observando y que usted dice, pero qué raro, aquí parece algo contradictorio. No, la Biblia en ningún momento se contradice. Si estamos empezando a ver algún tipo de contradicción, hay que ir más profundo para poder entonces canalizar bien esa información y poder llevar a puerto seguro esa presentación, ¿verdad? Ese tema que usted está confeccionando para presentar. Comprender los aspectos espirituales de manera espiritual, ¿verdad? Tomar la palabra y decir, bueno, esto es literal, esto es simbólico. Acá vemos un mensaje directo del autor, de Dios. Acá vemos un mensaje con una connotación más simbólica que tiene estos elementos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no podemos dejar de lado este aspecto de la espiritualidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pasos necesarios para poder interpretar un texto bíblico. El primer elemento esencial en todo lo que hacemos en la práctica del cristianismo, la oración, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros debe estar rodeado de la oración. No podemos prescindir de este importante paso. Número 2, la lectura del texto. Que cuando usted se va a sentar a hacer el sermón, dedique el tiempo para leer ese pasaje e incluso si puede memorizar todo o la mayoría de los pasajes que usted va a utilizar, pues es mejor, va usted a tener un mejor dominio y en algún momento el Espíritu Santo va a impresionar tu mente a través de esa lectura y usted va a ser impactado. Y si usted es impactado por la palabra, por el Espíritu, délo por seguro que su mensaje va a impactar a otros, ¿verdad? Así que la lectura del texto bíblico es sumamente importante. Usar la mejor lectura posible, aparte de la Biblia, ¿verdad? Después de que usted ya le dedicó un buen tiempo a la oración, a la lectura del texto, ahora también incorpore otros autores, otros materiales de apoyo. Acá, por supuesto, en nuestro contexto, pues no podemos prescindir de los libros de Espíritu y Profecía, ¿verdad? Sí. Importantes, deben estar presentes y debe de tomárseles muy en cuenta a la hora de la confección de los sermones, ¿verdad? Vamos a ver. Traducir el texto. Esto es un elemento bastante técnico, pero sí es bueno que usted pueda tener por lo menos algunas aplicaciones que usted puede encontrar en su dispositivo móvil o en sus dispositivos, computadoras y demás, algunas traducciones, por lo menos algunas aplicaciones usted busca traducciones en griego, traducciones en ¿cómo se llama? En hebreo, del Nuevo y del Antiguo Testamento, y usted puede ver por lo menos algunas variables más que te van a ayudar a la hora de hacer el análisis directo de los textos antiguos. Entonces, usted puede utilizar algunas herramientas tecnológicas para poder ver algunos aspectos importantes en cuanto a la traducción de ese pasaje. Investigar el contexto, por supuesto. Tenemos que investigar todo lo que está alrededor de ese pasaje, ¿verdad? Histórico, gramatical, tiene que estar allí inmerso en la preparación y confección de los sermones. No se puede dejar de lado este paso, no se puede dejar de investigar el contexto
que gira en torno a la palabra de Dios. Pasos necesarios para poder interpretar un texto bíblico. Entonces, analizar el texto, ¿verdad? Después de que ya usted analizó el contexto, investigó el contexto, ahora analiza el texto, todo lo que hay en ese pasaje, todo, si hay allí una exhortación, si hay allí un consejo, si hay allí un llamado, si hay en ese pasaje aspectos que tienen que ver con el carácter, que tengan que ver con la vida práctica, que tengan que ver con la incorporación de nuevas costumbres o prácticas, la transformación de la mente, etcétera, ¿verdad? Todos esos elementos deben de ser analizados en el texto, deben de extraerse del texto para poder entonces sacar el mayor provecho. Efectuar un análisis teológico. Ya cuando hablamos del análisis teológico, estamos hablando entonces de lo que la Biblia aporta en cuanto al conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el meollo o el mensaje que realmente se está presentando y cómo Dios se está manifestando a través de ese pasaje? Voy a terminar nada más con esta sección. Yo sé que ya son las 6, dame 2 minutitos para terminar esta sección y ya concluimos por el día de hoy. Y aplicación del texto. No podemos dejar de lado que, bueno, ¿qué tiene que ver esto que se vivió tantos años allá en el pasado con nosotros hoy en el siglo XXI? O sea, a la hora de confeccionar el sermón, usted no puede dejar de lado que la Biblia está presentando una idea teológica de un Dios que se manifestó allá en el pasado, pero que en nuestro presente también se sigue manifestando, ¿verdad? Entonces, la aplicación del texto no se puede obviar a la hora de trabajar en la confección de los sermones. El número 9 es utilizar recursos adicionales. Aquí entran los diccionarios bíblicos, los comentarios bíblicos. Aquí entran traducciones y otros elementos que usted va a utilizar, introducciones a los libros bíblicos y demás. Usted va a utilizar todo eso. Y número 10, dedicar tiempo, ¿verdad? Dedicar tiempo. Creo que en esto sí es importante también que nosotros entendamos que para hacer un sermón que lleva tiempo, ¿verdad? Que lleva tiempo trabajar en esto. A veces, lamentablemente, parece que los predicadores no le dedicamos a veces el tiempo necesario para trabajar en la predicación y por eso a veces se cometen muchos errores a la hora de presentar nuestros sermones. Esperemos que no sea nuestra realidad y que podamos corregir si estamos haciendo algo como esto. Bueno, vamos a quedarnos por acá el día de hoy y esperamos que hayan podido tomar alguna nota y de esta manera pues seguir mejorando en cuanto a la confección de nuestros sermones. Vamos a continuar viendo otros elementos, si yo lo permito. Tengo una pregunta con respecto a eso, Pastor Rodríguez. Que haya cierto de que hay una Biblia ya que dice que el séptimo día es domingo. Perdón, hermano. Que escuché que hay una Biblia que dice que el séptimo día es domingo. Entonces no sé si tiene conocimiento de cuál Biblia es, porque si se nos presenta algo, mire, aquí dice que este es el séptimo día. Hermana, que hay una Biblia que ¿qué? Perdón. Que no lo escucho usted ahí, ahorita ya no lo escucho. Mi pregunta es, escuché que hay una Biblia que ya dice que el domingo es el séptimo día. Si alguien nos presenta a nosotros esa Biblia, imagínese, entonces no sé qué hay de cierto, si usted tiene ese conocimiento y cuál Biblia será esa. Sí, hay una Biblia que utiliza la traducción de Apocalipsis, capítulo
capítulo 1, donde allí dice, la traducción dice que Juan se encontraba en el día del Señor, y allí lo traducen así, literal y descaradamente, como estaba en el día domingo, ¿verdad? Entonces, ahí está una gran manipulación, por supuesto. Ahorita no recuerdo exactamente la versión, no sé si pastor, Lenguaje un actual. pastor acá se acuerda. Versión lenguaje actual. Sí, pero ¿La ese escuchó ahí, texto- hermana? Sí, sí, sí. Pero yo ese pasaje Ok. sí lo conozco. Muchas gracias, sí, pastor Warner también por estar atento ahí. Sí, yo sí lo he leído, pero no recordaba bien cuál era la Pero versión. Entonces, ahí está la respuesta, hermana. Pastor, muchas gracias. Bueno, creo que el tiempo se nos fue y gracias al Pastor Wagner. ¿Se puede orar, Pastor, por favor, para terminar? Claro que sí. Perfecto, vamos a ver. Cariñoso Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar reunidos nuevamente a través de este medio. Agradecemos por cada uno de los hermanos, hermanas que estuvieron conectados con nosotros. Agradecemos, Señor, porque tú quieres siempre instruirnos, guiarnos en este proceso, y te suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe para poder nosotros presentar mensajes que estén acorde, que estén sustentados, basados siempre en lo que tú revelaste a través de las Escrituras. Ayúdanos a trabajar en esto. Bendícenos ahora en el resto de lo que resta de este día, y que tu Santo Espíritu y tus santos ángeles nos acompañen y nos protejan, nos bendigan, nos ayuden en todo momento para vivir y hacer tu voluntad. Rogamos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.